En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber para testear tus aplicaciones web. Vamos a ver por qué es importante el testing en nuestro software, veremos algunos conceptos básicos de testing, qué herramientas existen para hacer testing en aplicaciones con React y por supuesto veremos algunos ejemplos de código. Al final del vídeo te recomendaré algunos recursos para que sigas profundizando en este tema. Mi nombre es Carlos Azaustre y te invito a que te suscribas a este canal de YouTube donde cada semana publico nuevo contenido relacionado con programación web y JavaScript. Dale a la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos que publique. Y por supuesto, si quieres aprender más en comunidad, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Discord, donde somos más de 6.000 miembros, amantes del desarrollo web y apasionados de JavaScript. Tienes la dirección en pantalla y también en la cajita de descripción. No todo en la vida es programar. De hecho, el descanso es muy importante. Cuando estamos en un periodo de vacaciones o fines de semana, tienes que aprovechar al máximo para recargar energías. Pero si quieres aprender una nueva habilidad o mejorar tus conocimientos en un área, con solo dedicar una hora al día vas a ver cómo aumentan tus capacidades. Por eso te quiero invitar que te unas a Plaxi, que tiene un precio especial a partir de hoy. En Plaxi tienes numerosos cursos online y también agrupados por diferentes carreras. Si quieres especializarte en inteligencia artificial y data science, que está muy de moda, en Plaxi puedes encontrar cursos que te van a hacer un profesional en esa materia. Y si ya dominas ciertas áreas como JavaScript, tienes retos como el de 30 días de JavaScript, donde durante varias semanas harás diversos ejercicios que te retarán a aprender algo nuevo cada día. Entra al link personalizado que te he dejado en la descripción y también en el comentario fijado para que accedas a un precio especial por tiempo limitado. Y ahora sí, veamos por qué es importante el testing en nuestras aplicaciones web. El testing es fundamental en el desarrollo de software y sobre todo pues también en las aplicaciones web. Hay varias razones, pero te voy a decir 6. La primera es la calidad. Los tests nos permiten saber que el software cumple con los requisitos y funciona según las expectativas. El testing nos ayuda a identificar y corregir errores y esto hace que mejore la calidad y la confiabilidad del producto final. La segunda razón es la prevención de errores. Si haces tests a lo largo del desarrollo de tu proyecto, es más posible que encuentres errores que no esperabas y diversos problemas antes de que el software pues acabe en producción. Esto evitará que el software se rompa y que ofrezca una mala experiencia de usuario al usuario final. La tercera es el ahorro de tiempo y recursos. Al principio te puede parecer que crear test consume tiempo y recursos, pero todo lo contrario. Es una inversión que te ahorra tiempo a largo plazo y también dolores de cabeza. Si solucionas los problemas en una etapa temprana del desarrollo, el proceso va a ser más rápido y económico que hacerlo después. La cuarta es que facilita el mantenimiento. Un software bien probado y estructurado es más fácil de mantener y actualizar. Tener tests nos permite garantizar que si hay actualizaciones de las librerías que estamos utilizando o cambios en los APIs y servicios que estamos consumiendo, no introduzcan nuevos errores en nuestro sistema. Esto ayuda a mantener la estabilidad del software a lo largo del tiempo. La quinta es que el resultado mejora la satisfacción del usuario final. Si tienes una aplicación web que funciona correctamente, satisface las necesidades del usuario y no tiene errores imprevistos, genera una experiencia más satisfactoria en el cliente. Esto es todo ventajas porque aumenta la retención de los usuarios en nuestra plataforma y genera opiniones positivas y recomendaciones. Y por último, la sexta es la confianza en el equipo de desarrollo. Tener tests que aborden los principales problemas que pueden ocurrir, así como que se aseguren de que cumplen las expectativas, a nosotros como desarrolladores nos proporciona una mayor confianza en el trabajo diario. Podemos hacer refactors, añadir nuevas funcionalidades sin miedo a que rompamos algo. En resumen, tener tests es algo crucial para garantizar la calidad del software final que entregamos, así como la experiencia de los usuarios, así como para nosotros en el día a día cuando estamos trabajando con el código sin miedo a romper nada. En cualquier software y en particular las aplicaciones web hay diversos tipos de testing. Los más comunes son 3: los tests unitarios, los tests de integración y los tests end-to-end. Vamos a ver cómo se aplican estos diversos tipos de tests en aplicaciones creadas con React y también en cualquier otra biblioteca, librería o framework de frontend. Los tests unitarios son la base de la pirámide del testing. Son pruebas unitarias que se centran en verificar el funcionamiento de pequeñas funciones que haya en tu código, así como de los componentes de React que conforman tu aplicación de manera aislada. Con esto garantizamos que cada componente funciona correctamente, que las funciones que tenemos de ayuda como helpers o utils ofrecen el resultado que se espera dados unos parámetros de entrada, y en cuanto a componentes se puede probar si renderiza los elementos adecuados y si maneja correctamente también los eventos. Para hacer pruebas unitarias en JavaScript, una de las mejores herramientas que existen es Jest. Los tests de integración aplicados a React tienen como
como objetivo verificar que los componentes funcionan correctamente cuando interactúan entre sí. Aquí probamos que, dados unas propiedades, estas se pasan a los hijos, si algún componente lanza un evento, que el componente padre lo recibe correctamente, etc. Hoy día, una de las mejores librerías para esto es la React Testing Library. Y por último, en la punta de la pirámide, tenemos los tests de extremo a extremo o end-to-end. Estos tests en lo que se centran es verificar que el funcionamiento de la aplicación es el que se espera. Todo en base desde la perspectiva del usuario final, cómo interactúa con la aplicación. Si hace clic en un botón, si va a cierta página, si rellena un formulario, etc. Para este tipo de test tenemos herramientas como Cypress o Playwright. Vamos a empezar con la primera de todas las que he comentado, que es Jest. Jest es un framework de testing creado por Facebook, la misma empresa que creó React, y se usa para todo JavaScript. Es independiente de la librería. Lo puedes usar en Vanilla JavaScript y con cualquier otro framework o librería de frontend. E incluso puedes utilizarlo en el servidor en Node.js. Jest ya lleva tiempo estandarizado en el mercado, aunque como siempre pues aparecen nuevas alternativas que podemos utilizar en nuestros proyectos. En este caso se está haciendo muy popular la herramienta Vitess, que está dentro de la herramienta Vite. Jest es conocido por su facilidad de uso, la velocidad y su simplicidad. Algunas de las características más importantes de Jest son que tiene una configuración mínima. De hecho, si creas tu proyecto de React con Create React App, Jest ya viene instalado por defecto y configurado, lo que hace que sea más fácil de implementar. Jest también te permite hacer snapshot testing. Esto es básicamente que Jest hace una fotografía virtual de tu componente y lo compara con la estructura de tu componente actual para verificar si ha habido cambios. Jest también nos permite hacer coverage o cobertura de nuestro código. Nos proporciona un informe de cuánto porcentaje de código de nuestra aplicación ha sido testeado y también lo podemos ver fichero a fichero. Y por último, el mocking, es decir, la simulación de funciones y módulos. Jest nos permite hacer esto de una manera sencilla, de manera que podamos aislar nuestros componentes y probarlos de manera independiente. La segunda herramienta que he comentado es la React Testing Library o Testing Library a secas, porque ahora también tiene módulos para React, Vue y otras librerías. Esta librería o biblioteca se centra en los tests de integración y en el comportamiento de los componentes, pero desde la perspectiva del usuario. React Testing Library es muy conocida y popular por su enfoque en la accesibilidad y lo que he comentado. Son pruebas dirigidas por el usuario. Algunas de sus características son que puedes hacer queries a los componentes o elementos de tu componente hecho en React utilizando atributos de accesibilidad como role o aria. Esto fomenta la creación de componentes más accesibles. Esta biblioteca también nos proporciona métodos que hacen que nuestra interacción sea lo más realista posible a cómo un usuario final haría uso de la plataforma, ya que simula las acciones del usuario, como por ejemplo introducir texto, hacer clics, etc. Esto hace que podamos probar el comportamiento del componente de una manera más realista. Y por último, una característica muy importante es su fácil integración con Jest. Aunque React Testing Library es independiente de la librería que se esté utilizando de testing, se integra de manera muy fácil con Jest, lo que permite que usemos ambas en nuestros proyectos. Además de Jest y Testing Library, hay muchas librerías dedicadas al testing. Como he comentado, actualmente tenemos Vitess, que funciona de una manera muy similar a Jest, pero antes de React Testing Library teníamos librerías como Enzyme. Es importante estar al día de las nuevas herramientas que van apareciendo, porque aunque en el momento que se lanzan no es recomendable su uso inmediato, pero sí estar al día, porque hasta hace unos años teníamos otras muchas más herramientas como Mocha, Karma, Jasmine, Proactor, etc. y que si bien cumplían su trabajo, a veces son bastante complicadas de configurar y llevar a cabo los tests. Con Jest y Testing Library se ha facilitado mucho ese uso y ese manejo de los tests, sobre todo orientados a componentes. Pero hoy por hoy, si buscas un estándar en testing en aplicaciones de React, lo más seguro es que te encuentres Jest y Testing Library trabajando en conjunto. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza Jest para hacer testing en componentes en React. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de código de un contador, un ejemplo muy típico en React, que básicamente es un componente que muestra un botón y que cada vez que hacemos clic aumenta el valor de ese contador que tenemos ahí en texto. ¿Cómo se harían los tests? Bueno, si estás usando Create React App, ya se te crea toda esta estructura que puedes ver aquí a mano izquierda y puedes ver que hay un fichero setup test que ya tiene configurado la testing library con Jest DOM y en el package.json podemos ver que están instaladas las librerías Testing Library, Jest DOM, React y User Event. Y tenemos un script de test que llama a React Script Test. Y esta librería, React Scripts, que está creada por Facebook, ya tiene toda la configuración para ejecutar los tests de Jest y está todo de forma automática. Para que esta suite de tests entienda dónde tenemos los tests, tenemos que llamarlos de una determinada forma. Lo normal es que cuando testes un componente, por ejemplo el caso de counter, nuestro fichero de test sea counter.test.js.
Esto ya le indica a Riyadh o a CreateRiadhApp que esto es un fichero de test y que ahí puede ejecutar yes y probar todo lo necesario. Vamos a importar de Testing Library los métodos render, screen y fire event. Y por supuesto, nuestro módulo o nuestro componente counter. Nuestros tests los podemos dividir en bloques definidos con la palabra clave describe. Entonces, en este caso, podemos tener un describe y decir que vamos a hacer la suite de tests del componente counter. Y aquí dentro definiremos los diferentes tests o pruebas que queramos hacer para comprobar que nuestro componente funciona como queremos. Para ello tenemos la palabra clave test, que esto es parte de yes, y le pasamos un texto descriptivo. Por ejemplo, decimos que vamos a testear que se renderiza el componente counter. Entonces, aquí dentro vamos a llamar a render, que es la función que nos trae la testing library, y le pasamos el componente counter, que es el que hemos importado y que queremos testear. Gracias a este render vamos a poder acceder al método screen, que lo que va a tener es básicamente el componente que se ha renderizado en la pantalla. Entonces, de este componente vamos a querer sacar estos dos elementos para comprobar que todo funciona correctamente. Uno va a ser count element, que básicamente es buscar el elemento o el componente que tenga el texto count. Si nos vamos a counter, vemos que es este de aquí, y así podremos verificar qué texto o qué número se está renderizando. Y el otro es el botón. Este botón que tenemos aquí lo hacemos también buscando by test, que es buscando el texto increment. Como vemos, el botón tiene ese texto increment. Podemos buscarlo de otra forma en nuestro código, ya sea por role, etcétera. Pero bueno, en este caso nos hemos centrado en buscar por el texto que hemos puesto en el componente. Una vez tenemos esto, empezamos con las expectaciones, ¿no? Entonces, esperamos que count element esté en el documento. De esta manera comprobamos que se está renderizando todo correctamente, o por lo menos esta parte de aquí. Otra cosa que podemos comprobar es que el botón también está en el documento. Y esto sería el primer test, un test muy sencillo que renderiza el componente. Aquí te preguntarás qué parte es yes y qué parte es testing library. Bueno, testing library queda bastante claro. Tenemos los métodos render y screen que nos permiten renderizar ese componente y entonces luego ya poder acceder a los diferentes elementos que aparecen en él, y todo lo que es describe, test o spec es la parte de yes, porque yes es un test runner, es decir, un ejecutador de test. Sí que tiene ciertas funcionalidades como los mocks, los test snapshot, etcétera, pero en este caso lo que estamos utilizando de yes es esta parte. To be in the document también son métodos de testing library. Vamos a hacer otro test un poco más elaborado. Por ejemplo, vamos a testear que se incrementa el valor de count cuando el botón es clicado, que ese es el funcionamiento que queremos. Pero bueno, es importante también testear que el componente se está renderizando como queremos, por si hacemos cambios más adelante, no tener miedo de romper nada. Entonces aquí de nuevo renderizamos el componente, nos traemos el elemento del botón, buscando en screen por texto increment, y ahora vamos a simular el comportamiento del usuario, que es cuando hace clic en el botón. Para eso tenemos fire event. Fire event nos permite ejecutar distintos eventos, por ejemplo, uno de ellos es el clic, y le pasamos qué elemento queremos que ejecute ese evento, en este caso el botón. Una vez se haya realizado ese evento, pasamos a traernos el elemento donde está el texto del contador, como hemos hecho antes, y esperamos que tenga el valor 1. Si no, cuando hacemos el getByTest, este texto no existirá, sería count 0 en el caso de que no se haya disparado el evento. Entonces, por último, en nuestro spec miramos que count element esté en el documento. Ahora, para probar que se ejecutan los tests y que pasan, vamos a correr el comando npm test. Y aquí podemos ver nuestro suite de test que hemos llamado counter, que es el describe, y aparecen los dos tests que hemos creado con el texto que hemos puesto nosotros en la descripción. Por eso es muy importante poner un texto lo más descriptivo posible de lo que hace el test, para que luego en nuestra terminal podamos ver los tests que están pasando y los que no, y saber exactamente qué test es el que está ocurriendo. Entonces aquí vemos un tick de OK de que los dos tests han pasado, y luego después pues te hace un resumen de las suites, que serían esos bloques de describe, solo tenemos uno, y los tests, que son todas estas líneas de código que hemos puesto como test y una descripción. En este caso pues tenemos dos. Si el test fallara, por ejemplo, si esto lo ponemos a 0 y salvamos, vemos que corren de nuevo los tests, pero el mensaje que aparece por la terminal cambia un poco. Aquí vemos nuestro suite de counter, vemos que el primero pasó, pero el segundo, y ahí vemos una X de que no ha pasado el test. Nos resalta cuál es el test que no ha ocurrido, que es cuando se incrementa el contador cuando el botón es clicado, y luego, bueno, pues podemos ver un poco la salida. Aquí podemos ver que count es 1 y nosotros hemos puesto que busque por 0. Entonces, a veces son bastante explícitos y es fácil de ver qué es lo que está fallando. Y por último, en el resumen, pues podemos ver que ha fallado una suite de test, es decir, si dentro de tu suite de test tienes varios tests y uno de ellos falla, se considera que la suite de test no pasa correctamente. Y luego, por último, los tests de forma independiente, pues también tienes uno fallado y uno ha pasado. Ahora vamos a ver otro ejemplo utilizando Testing Library, pero más orientado a integración, es decir, cómo es su funcionamiento entre varios componentes. Para
ello vamos a crear dos componentes nuevos. Uno le voy a llamar Parent Component y otro va a ser Child Component, es decir, componente padre y componente hijo. El componente padre tendrá esta pinta que ves aquí. Vemos que importamos al componente hijo porque lo vamos a utilizar dentro del renderizado de este componente. Básicamente muestra un texto y renderiza ese componente hijo que va a tener un campo de texto y un botón para enviar ese texto al componente padre. Es decir, este texto que vemos aquí va a llegar desde el hijo. Este sería el componente hijo. Como ves, un input con un evento onChange que va a guardar el estado o el texto que vayamos introduciendo en un estado local, y el handle submit es el que se encarga de enviar a la función que nos llega por props, es decir, desde el padre, ese texto que estamos introduciendo. El padre, como vemos aquí, llama a child component con una propiedad onTestChange que se le pasa a este manejador, que es el que mete el texto que le está llegando desde abajo al estado del componente. Y de esta manera veríamos aquí el texto que se ha introducido desde el componente hijo. Ahora vamos a ver cómo testear todo esto. Vamos a crear un test que se llame parentComponent.test.js. Y aquí lo que vamos a hacer es igual que antes, importarnos render, screen y FireEvent de la testing library y por supuesto el componente que queremos testear. Creamos nuestro bloque describe con el nombre de parentComponent y aquí ponemos nuestro test. Queremos que teste que se actualiza el componente padre, su texto, cuando el componente hijo, su botón, es clicado. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues renderizar el componente. Con el método render, pasándole el componente que hemos importado, renderizamos y de esta manera en screen ya tendríamos acceso al componente según se ha creado en el DOM. Nos vamos a traer el input element, es decir, el elemento input de tipo texto del componente hijo, porque una vez que rendericemos parent component se va a renderizar todo lo que hay adentro, es decir, se va a crear este div, el h1, el párrafo y luego se va a renderizar también child component. Recordemos que va a tener un h2, el input y el botón. Pues lo que estamos haciendo es traernos esto de aquí, pero nos lo estamos trayendo desde el renderizado del componente padre. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y en este caso, en lugar de usar el getByTest, estamos utilizando getByRole y estamos pidiéndonos que nos traiga los elementos con el rol de tipo textbox, es decir, una caja de test. Y el otro elemento que nos queremos traer es el submit button. Lo hacemos de la misma manera, pasándole el getByRole y también podemos indicarle que aparte del que sea de un rol de tipo button, que tenga el nombre submit o el texto, digamos, que es este de aquí. Vale, pues ya tenemos los elementos, vamos a disparar algunos eventos. El primero va a ser el de tipo change para que se dispare este evento de aquí, el onChange, y vaya a la función handleChange. Le pasamos qué elemento queremos que se dispare ese evento, en este caso el input, y le decimos el valor que queremos introducir. En este caso, pues le vamos a poner hello world. Y el siguiente evento que tenemos que hacer como usuarios es hacer clic en el botón de submit. Ahora nos vamos a guardar en una variable el texto actualizado en updatedTest. Llamando a screen y getByTest vamos a buscar la siguiente secuencia de texto, que sea test hello world, porque si nos vamos al componente vemos que ese párrafo que intentamos traernos tiene la palabra texto seguida de 2 puntos y un texto. Si todo ha funcionado correctamente, el texto debería ser hello world, que es el que hemos puesto en el input de tipo texto. Si todo va bien, entonces en nuestro SPED tenemos que comprobar si el texto actualizado está en el documento. Vamos a salvar, abrimos la terminal y ejecutamos los tests. Vemos que nos sale el error de counter de antes, que no lo he cambiado. Vamos a arreglar ese test para que salga todo bien. Salvamos y ahora podemos ver aquí el resumen. Hemos testeado counter y parent component. Las dos suites de test han pasado, los 3 tests que tenemos en total también han pasado. Si le damos a la A, podemos ejecutar de nuevo los tests y vemos que se ha añadido también app.test, que es el que viene por defecto en Create React App. Además de las pruebas unitarias y de integración, el tipo de pruebas end-to-end también son muy importantes. Hoy día tenemos 2 librerías que se encargan de estos test end-to-end y que funcionan bastante bien y también son muy populares en la industria. Son Cypress, que lleva bastante tiempo, y Playwright, que viene de parte de Microsoft y que está también teniendo bastante popularidad. En este vídeo vamos a probar Cypress. Con Cypress lo que vamos a conseguir es lanzar un navegador, si lo queremos ver de forma visual, también puede ejecutarse en la terminal si queremos ejecutar esto en un entorno más de CI, Continuous Integration, y en el que vamos a ver de una forma muy gráfica el itinerario que sigue un usuario que nosotros vamos a programar. Si has trabajado con jQuery, vas a ver que lo que vamos a hacer se parece mucho, porque vamos a estar trayéndonos elementos de la página web, como haríamos con jQuery, pero en este caso con el objeto CI de Cypress, y le vamos a ir instruyendo para que haga diferentes acciones, como visitar una página, o irse a un campo de texto determinado, introducir un texto, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalar la librería Cypress. Lo hacemos con npm install, lo guardamos como dependencia de desarrollo, Cypress, CYPress.
Una vez se haya instalado, vamos a ir al package.json para comprobar que la tenemos ahí. En este caso se ha instalado la versión 12.9 y vamos a añadir un nuevo script al objeto de scripts que se llame end-to-end, por ejemplo, y esto lo que va a llamar es al comando Cypress open. Vamos a ejecutar el comando npx Cypress open para que se ejecute Cypress por primera vez y realice diferentes configuraciones y así nos ahorremos hacerlas a mano. Aquí vemos que se nos abre Cypress, le decimos que queremos configurar los tests end-to-end. Como puedes ver, también se pueden hacer tests de componentes como se harían con Testing Library desde el propio Cypress, pero bueno, eso es otro tema. Nos va a crear estos ficheros, le decimos continuar y listo, ya lo tendríamos. Como puedes ver, tenemos aquí un Cypress config, tenemos una carpeta Cypress con support, features, etc. Y aquí tenemos pues algunos ejemplos. Podemos probar en Chrome, en Edge, Electron o Firefox. Vamos a empezar por Chrome y como puedes ver nos abre aquí un navegador donde podemos crear nuestros specs, pero lo vamos a hacer desde el editor de código a mano. Para ello, dentro de la carpeta Cypress nos vamos a crear la carpeta end-to-end y dentro de ella nuestros tests end-to-end. El primero que vamos a crear es app.ci.js. En este lo que vamos a hacer es probar un poco la home de esta aplicación creada con Create React App. Aquí, al igual que los otros tests que hemos creado, tenemos describe para nombrar la suite de tests. En este caso, pues vamos a comprobar el componente app o, bueno, un poco la aplicación final. Tenemos una función especial llamada before each, que lo que nos va a permitir, como su nombre indica, es ejecutar lo que introduzcamos dentro de esa función antes de cada test. Entonces, antes de cada prueba, me gustaría visitar la página home, ¿no? Es decir, la raíz. Y eso lo podemos hacer con ci visit. Luego, el test que queremos hacer, llamamos con it, porque aquí no entra yes. Yes sí que nos permite utilizar la palabra test, pero Cypress utiliza it. Entonces, vamos a probar que debería mostrarse el título. Y con esta instrucción, como puedes ver, se parece mucho a algo que haríamos con jQuery, es decir, búscame el elemento h1, esperamos que contenga lo siguiente, que es my React app. Entonces nos vamos a ir a la terminal y vamos a ejecutar el comando npm run end-to-end, que va a abrir Cypress, el navegador, y va a ejecutar esto. Aquí en la ventana que se nos abre podemos ver nuestra carpeta Cypress end-to-end, como tenemos aquí en el editor de código, y la especificación app.ci.js. Si clicamos aquí, nos aparece un error y es muy importante saber esto, y es que los tests end-to-end necesitan que la aplicación esté corriendo, y en este momento no estaba ejecutando npm start para que la aplicación se ejecutara. Por tanto, cuando ha ido al navegador, a la ruta raíz, como lo hemos puesto aquí en ci.visit, pues no ha visto nada. Entonces tenemos que he abierto otra terminal, ejecutado npm start para que tener en localhost 3000 la aplicación corriendo. Aquí podemos decirle que ejecute de nuevo los tests. Y vamos a hacer un pequeño cambio, y es que, claro, la ruta raíz no la entiende, hay que poner la ruta completa. En este caso estamos en localhost 3000. Entonces en nuestro fichero de test de app.ci.js tenemos que añadir o modificar ci.visit por localhost 3000. Vale, aquí nos da un error porque efectivamente no aparece el texto my React app ni ningún h1. Podemos hacer que pase el test yéndonos a la aplicación y poner aquí un h1 my React app. Si salvamos, volvemos y ejecutamos los tests de nuevo, vemos que entra en app, ejecuta el test, debería mostrar el título, vemos aquí el before each, que es que va a localhost 3000, y luego lo que queremos testear. Vemos cada punto que hemos ejecutado, get h1 y luego que contenga my React app. Y como puedes ver, si este test fuera más largo, podrías ir un poco viajando en el tiempo, hacia atrás o hacia adelante, y viendo el comportamiento que tiene en pantalla. Y si hay algún elemento de la página que no sabes cómo poderlo rescatar, porque aquí hemos utilizado get h1 porque es muy sencillo, pero imagínate que es un elemento que está muy enrevesado y es difícil de ejecutar, podemos darle a este botoncito de aquí del radar, señalar que queremos, por ejemplo, este texto, y aquí podemos ver cómo nos muestra el selector para ese elemento. Aquí es muy sencillo, pero ya digo, si esto fuera más complicado, estuviera muy anidado o tuviera otras propiedades, pues es bastante sencillo hacerlo de esta forma. ¿Veis? Aquí vemos el h1, aquí tenemos el selector con la clase. Entonces no hace falta meterse al fichero del documento y ver cuál era la clase que estábamos usando, qué atributos estaban usando, sino que directamente desde aquí puedes ir clicando y viendo qué necesitas para traerte ese elemento. En resumen, el testing en aplicaciones React o en cualquier tipo de aplicación, ya sea web, de escritorio o software en general, es muy importante, ya que garantiza que el software funcione correctamente. Hacer test también nos da mucha seguridad porque podemos añadir nuevas funcionalidades o refactorizar código que ya tenemos sin miedo a romper nada, que es siempre el miedo que tenemos en el desarrollo de no toques nada si funciona. Recuerda que tienes tres tipos de test fundamentales: los test unitarios,
unitarios, los test de integración y por último los test end-to-end. Con los unitarios pruebas pequeñas partes de código o funciones que tengas como ayuda o utilidades y también pequeños componentes de React de forma aislada. Puedes hacer mocks de las funciones y probar que se llaman correctamente. Con los test de integración de componentes con Testing Library puedes comprobar cómo se comunican unos con otros, sobre todo también desde el punto de vista del usuario. Es decir, puedes ver cómo se renderiza el componente, las interacciones que hace el usuario por medio de eventos, ya sea pues un clic o introducir texto, de una manera bastante sencilla. Y por último, arriba del todo tenemos los tests end-to-end, que prueban el flujo o la interacción que tendría un usuario en una determinada página. Esto pueden ser aquellas historias de usuario que desde el equipo de producto llegan al equipo de desarrollo para que se implementen. Es decir, pues cuando un usuario hace login en la página, se espera que introduzca un nombre, introduzca una contraseña, dé al botón de login y aparezca la página de su perfil. Ese flujo, que parece muy sencillo, está probando muchas cosas. Aparte de probar que el componente se está renderizando correctamente con los elementos que se le piden, estamos probando internamente que la llamada al API de autenticación se está realizando correctamente y que cuando aparece esa página de perfil está trayendo los datos asociados a ese usuario. Entonces, muchas veces con un test end-to-end te ahorras hacer otros tipos de test, como podría ser los test de integración entre servicios desde tu aplicación frontend hacia la aplicación backend. Pero tener una buena combinación de todos ellos hace que sea mucho más robusto tu software y también tu día a día como desarrollador sea mucho más seguro a la hora de añadir nuevas funcionalidades o andar cambiando cosas. Te comparto aquí algunos recursos, como es en la documentación de React tienes un artículo dedicado al testing donde se habla de Jest, por supuesto la documentación de Jest donde te explica cómo instalarlo y hacer unas pequeñas pruebas para que vayas entrando en materia, la documentación de la Testing Library también muy completa, como puedes ver se puede utilizar en Angular, Preact, Svelte, Vue y muchos más. Y por último la documentación de Cypress donde encuentras bastantes vídeos donde te enseñan a utilizarlo. Espero que te haya gustado este vídeo de introducción al testing en aplicaciones web con React, viendo qué diversos tipos de testing existen y algunos ejemplos de código. Si ha sido así, deja un buen me gusta para que lo sepa y si quieres que veamos algo mucho más completo sobre testing en React, déjamelo en los comentarios. Por mi parte nada más, solo invitarte que te suscribas si todavía no lo has hecho para no perderte ningún próximo vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!